Amigos de Elco, muy pero muy buenos días. Vamos entonces en estos momentos a hacer una medición de temperatura. Aquí tenemos una pistola digital marca Trooper, ¿sí? Termómetro. Aquí vamos a aplicar, aquí hay una fisura, el cual vamos a aplicar pulidora, ¿sí? En estos momentos la estructura de ese eje trasero tiene 26 grados centígrados, 26.6. Es lo que tiene a este ambiente, 26.6. Vamos a aplicar la acción de pulido, la acción de chaflán, para saber en cuánto se nos eleva la temperatura después de haber pulido. Vamos entonces a aplicar un disco de pulir de cuarto, marca Abracol, en una pulidora Makita, y vamos a empezar el proceso de chaflán. En estos momentos ya llegó a su máxima profundidad. Vamos a aplicar nuevamente la pistola y vamos a mirar cuánto. Dice que es 70 y 67, varía, 85. Muy seguramente donde atine a pegar el láser, 68, 69. O sea que sí llega a los 70 grados centígrados el proceso de aplicar el disco de pulidora. 81, 83, 80. Toda esa temperatura nos eleva el proceso de mecanizado.
Bueno, muy a pesar de que no estamos chaflanando en el mismo punto, vamos a tomar nuevamente la temperatura con este termómetro digital y vamos a darnos cuenta 77, 76, 79. Ahora vamos a aplicar una soldadura MIG, para reparar esa fisura. Aplicamos un poco de grata en la pulidora, copa de grata. Este termómetro realmente tiene un máximo de 500 grados. Lastimosamente no lo pude conseguir un poco más alto en su rango. Él empezó con 26 grados la estructura. Vamos a medir, a ver si de pronto nos alcanza el rango. 360 grados tiene en estos momentos. Ya la estructura tiene al ladito 100 grados. Sin embargo, la estructura muy seguramente empieza a absorber esos picos altos. Vamos a limpiar nuevamente con la pulidora, con la grata. Y vamos a aplicar otro cordón de soldadura. Un equipo MIG, hilo referencia 70S. Tomemos una muestra de temperatura, a ver cómo va ese comportamiento cada vez que aplicamos más soldadura. $200. Ya la parte de la estructura un poco más abajo ya tiene 150. 230. Es una temperatura elevada.
Por eso hay que tener mucho cuidado en estos procesos de reparación. Vamos a aplicar entonces ahora 70-18 para darle por terminado la reparación de esa fisura en esa estructura. Vamos a aplicar electrodo de 70-18. Bueno, vamos a monitorear la soldura, la temperatura, después de haber aplicado el electrodo. $2.30, $2.50, $2.60. Aquí en la parte exterior 150 grados. 300 grados, donde está el cordón de soldadura. Ya vamos en 300 grados cuando estamos aplicando la soldadura de electrodo. Se va acumulando esa energía. Y de esta manera, mis queridos amigos, hemos terminado de reparar la fisura que estaba ubicada al lado del mismo cordón original que trae la estructura de este eje trasero. Esa línea que vemos es un cordón que trae la estructura original y al lado se ubicaba una fisura. Ya hicimos el proceso de chaflán y de soldadura y a la vez estuvimos monitoreando la temperatura de proceso aproximadamente a cuánto se eleva. 300 grados en el último cordón. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en otro video.